su pueblo. Amén. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he denominado: puedes tener una familia y puedes tener un propósito. Te muestro dos imágenes en pantalla y seguramente estas dos imágenes son bastante comunes, bastante cotidianas. Una es de una familia, la otra es de una iglesia. Y son dos espacios que Dios ha instituido como lugares donde las personas pueden encontrar confort, pueden encontrar amor, aceptación, pueden sentirse parte de, pueden ser contenidos en momentos tan difíciles de la vida. Veíamos hace un instante el video de esta hermana, cómo se sintió de alguna manera consolada por el apoyo de otros hermanos. Imagínate lo que hubiera sido de por sí ya lo que tuvo que pasar, haberlo pasado sola, ¿verdad? Sin desmerecer obviamente lo duro que tuvo que vivir. Definitivamente vivirlo al lado de otras personas que te pueden ayudar, que te pueden entender, que pueden orar por ti, eso de todas maneras significa algo importante, algo que ayuda. Y Dios ha instituido entonces dos lugares, dos espacios, que uno es la familia, ¿verdad? Donde encontramos, nada como estar en casa, pues hermanos, ¿verdad? Bueno, en la mayoría de los casos es así. Nada como estar en casa, nada como estar entre los tuyos, en tu familia, con tus hermanos, con tus padres. Sé que a veces pues hay situaciones difíciles, pero digamos que por lo menos el ideal de Dios era que la familia sea un oasis en medio de este duro desierto que muchas veces es el mundo. Por otro lado, la iglesia también. La iglesia es este espacio donde el Señor nos ha llamado no solamente a asistir a un evento, sino a ser parte de algo más, ser parte de una familia, ser parte de un espacio donde podemos también ser contenidos, encontrar amor, encontrar identidad, aceptación y muchas cosas más. Hermanos, el mundo está desesperado por verdadera intimidad. Nunca como antes, o nunca como hoy, mejor dicho, el mundo está tan interconectado. Podemos conversar con personas del otro lado del mundo simplemente con un par de clics. Pero a la vez que estamos tan interconectados, las personas están cada vez más aisladas, muy aisladas y carentes de esta intimidad, de esta aceptación, de estos tiempos de confianza. Y el ser humano, Dios lo ha creado justamente para eso, para ser gregario, para ser sociable, para tener comunión. Entonces de eso quiero compartir contigo en esta mañana, así que te pido por favor que me acompañes a la epístola a los Efesios, capítulo número 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Si lo encuentras, házmelo saber con un fuerte amén. Muy bien, hermanos. La palabra del Señor dice de la siguiente forma: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si pudiéramos, como siempre digo, resumir lo que este texto nos quiere decir, podríamos empezar diciendo, hermanos, que el Señor Jesucristo no solo, y ojo, no solo nos ha salvado de la condenación del pecado en el infierno, sino que también nos ha llamado a ser parte de una familia unida y nos ha dado un propósito maravilloso. ¿Sí? Dos palabras que quisiera que en esta mañana usted se quede en su corazón: familia y propósito. Familia y propósito. Cuando pensamos en una familia, ¿en qué pensamos? Padre, madre, hijos, pero más allá, cariño, ¿verdad? Aceptación. Puedo ser quien soy yo, no hay fingimientos. Yo puedo tal vez moderar mi comportamiento, mis palabras frente a otra persona, pero mis hermanos me conocen, mi madre me conoce, mi padre me conoce, me han visto crecer, me han cambiado los pañales, entonces definitivamente saben quién soy. Entonces ese tipo de confianza, intimidad, y es interesante que Pablo lo utiliza cuando habla acerca de la iglesia y también nos habla acerca de
un propósito más grande, que ahora lo vamos a ver en ese momento. Entonces yo podría empezar diciéndote, y ese es mi propósito en esta mañana: no estás solo, hermano. No estás solo, hermana, sola, hermana. No estás solo, amigo, amiga que nos visitas. Puedes ser parte de la familia del Señor y la familia de la iglesia local, y puedes comprometerte a crecer en el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero que podamos entender esto, porque la iglesia, obviamente, tu familia carnal es tu familia, ¿verdad? Y por ahí, a menos que alguien quiera adoptar algún niño adicional, pues normalmente ya no va a crecer. Es decir, te casas, tienes algunos cuantos hijos y muchos dicen, no, ya hermano, ya cerré la fábrica, ¿verdad? Hay algunas personas, hermano, que bromeando no le dice, y hermano, ¿te animas por el segundo, tercero? No, te reprendo. Ahí nomás, la fábrica está cerrada, ya no se fabrica más, se rompió ya el... De repente por ahí algunos dicen, sí, yo quiero, ¿no? 5, 6, aleluya, 10. Bueno, si el cuerpo aguanta y la billetera, no pasa nada. Llena el mundo, hermano. Puéblalo. Por ahí de repente alguien se anima a adoptar, ¿verdad? Diga, no, ¿sabes qué? Yo no, de repente no quiero pasar por esa situación, pero sí de repente quisiera adoptar un niño, está bien, pero digamos que más allá tu familia no va a crecer, ¿verdad? No es que por ahí encuentras a alguien en la calle y le dices, oye, vente, eres parte de mi familia ahora. Difícilmente eso va a pasar, pero en la iglesia no. En la iglesia siempre las puertas están abiertas para que más hijos e hijas del Señor puedan llegar, amén. Entonces, y esa es la idea, y eso es a lo que quiero llegar. Entonces, déjame mostrarte 3 puntos que dice la palabra del Señor. Primero, verso 19, Dios nos ha hecho parte de una familia unida. Versículo 20, Dios te ha dado un fundamento sólido. Y versículos 21 al 22, Dios te ha llamado a un propósito superior. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que pongamos nuestros ojitos un momento, por favor, en el verso 19, solo en el verso 19. Dice la palabra de Dios así, y lo volvemos a leer. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Acá hay varios detalles importantes. Si usted pudiera en casa, y yo le animo a que lo haga, leer nuevamente el capítulo 2, pero completo, usted se va a dar cuenta que Pablo nos está enseñando, sobre todo a partir del verso 11, lo que éramos antes de Cristo. Dice Pablo claramente en el capítulo 2 de Efesios que antes de Cristo, es decir, antes de haber conocido al Señor, éramos incircuncisos de corazón. Es decir, Dios no había hecho una obra en nuestras vidas. Estábamos sin Cristo, alejados de Él completamente, no teníamos interés en acercarnos a Él, ni en las cosas espirituales, ni en las cosas de Dios, no teníamos ninguna relación con el Señor, por ende estábamos alejados de las promesas de Dios, estas promesas maravillosas que Dios ha dado a los creyentes para nosotros antes de Cristo no eran verdad, eran ajenas completamente, éramos ignorantes de las bondades y de las bendiciones y del amor y de la gracia del Señor antes de Cristo. Estábamos, dice Pablo, sin esperanza y lo más triste de todo, sin Dios en este mundo. Dios era nuestro creador, pero esa era toda la relación que podíamos haber tenido con Él, porque estábamos lejos del Señor. Era nuestro creador, o fue nuestro creador, o es nuestro creador, y si seguíamos en ese estado de incredulidad, lo último que sabríamos del Señor es que Él sería nuestro juez. Amén. Esa era la condición en la que estaba el ser humano, es la condición que se encuentra el hombre, la mujer, sin Cristo, sin Dios. Pero gracias al Señor, hermanos, por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por el Salvador del mundo, gracias por el Salvador de los hombres, gracias a Dios por su Hijo amado, quien vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la obra de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en la cruz, ha hecho muchas cosas por ti y por mí. Mira lo que dice: por su sangre podemos tener acceso al Dios Santo, a ese Dios que era imposible de poder acceder por causa de nuestro pecado. Dios, el Jesucristo, nos ha dado acceso, nos ha dado paz con Dios por medio de la sangre de su cruz. Ha satisfecho las demandas de la ley. Ya no necesitamos estar bajo la ley porque Cristo ha cumplido todas las demandas de la ley. Pablo también añade, Él derribó la pared que dividía a judíos y a gentiles. ¿Verdad? Los judíos decían, no, nosotros tenemos solamente acceso a Dios, nosotros somos los herederos de la promesa, nosotros somos el pueblo santo. ¿Y quiénes son los gentiles? Son perros, no valen para nada.
Cristo dijo, no, ya no hay más barrera, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni nada. Cristo es el todo y en todos. Él ha derribado esa barrera racial. Y también nos ha reconciliado con Dios. Éramos enemigos de Dios y el Señor nos ha reconciliado consigo mismo por medio del sacrificio de su Hijo. Sin embargo, y esto es lo más maravilloso, Cristo, esto de por sí es algo muy grande, no es lo único que Dios ha hecho por nosotros. Ese solamente es el inicio de la gran obra que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, recapitulando, éramos enemigos, Él nos ha reconciliado. Estábamos alejados, Él nos ha acercado. Estábamos sin Dios en este mundo, ahora Él es nuestro Dios. Y no solo es nuestro Dios, ahora le podemos llamar Padre. Tenemos una relación con Él. Si antes sin Cristo mi única relación con Dios era que Él era mi creador y que sería mi juez, ahora yo puedo decir, Él es mi creador, pero es mi Padre, es mi Señor y ya no es mi juez, Él es mi Salvador. Antes estaba ajeno a las promesas de Dios, ahora las promesas de Dios para mi vida en Cristo son sí y son amén. Entonces yo puedo decir, las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Antes vivía sin esperanza, ahora tengo esperanza, hermanos. Y no es una esperanza vana, no es una esperanza gaseosa, no es esperanza en la esperanza, sino es la esperanza en que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso maravilloso que te acabo de mencionar es el inicio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay mucho más. Por la gracia de Dios, si ponemos fe en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, tenemos acceso a Dios por el Espíritu Santo. Y dice Pablo, entonces, si has hecho esto, tú ya has cambiado tu condición, no solamente espiritual, pero Pablo dice, ya no eres extranjero, ya no eres un extraño para Dios, sino eres conciudadano de los santos. Y esa palabra, vamos a analizarla un poco más. Ya no eres advenedizo, ya no estás de paso por este mundo rumbo a la condenación, sino que tu destino, estás aquí en esta tierra para darle la gloria a Dios y irás a la vida eterna para seguir dándole la gloria a Dios y disfrutando de esa gloria maravillosa. Eres ahora miembro de la familia de Dios. Y es interesante que Pablo utiliza estas dos figuras, el conciudadano y el miembro de una familia, porque estas dos verdades o estas dos cosas tienen profundas implicaciones para nuestra vida como creyente. Quiero combatir en esta mañana, voy a hacer todo lo posible, esta falsa idea de que yo puedo crecer espiritualmente y no tengo necesidad de la iglesia. Voy a tratar y quiero tratar de combatir la idea de que yo no necesito estar en la iglesia, yo no necesito ser parte de una iglesia, yo no necesito servir en una iglesia, yo no necesito tener comunión con los hermanos para tener una vida espiritual decente. Déjame decirte, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia me enseña que yo soy parte de un pueblo y miembro de una familia. Repito, parte de un pueblo y miembro de una familia. Podemos tener diferentes nacionalidades hablando humanamente, pero sin embargo, si usted cree en Cristo Jesús, somos parte de un solo pueblo y uno solo, que es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Vamos entonces por la primera palabra, conciudadano. Esta es una palabra que se usa solamente una sola vez en el Nuevo Testamento, pero es una palabra compuesta, hay un prefijo ahí, el prefijo con ciudadanos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un ciudadano? El participante de una nación, de un estado, de un gobierno, alguien que está sujeto a una legislación, pertenece a una nación, a un país. Conciudadano, y Pablo utiliza este prefijo, que en el griego es el prefijo sun. Este prefijo se utiliza 3 veces en este pasaje que hemos leído, Efesios 2 del 19 al 22, y luego te lo voy a mostrar en qué partes. Pero ¿por qué utiliza este prefijo Pablo? Porque este prefijo da una mayor fuerza al sentido de un compañerismo, de una unidad, de una cohesión. No solo soy miembro de un pueblo, sino que soy miembro de un pueblo al lado de otros. Por eso Pablo está utilizando ese prefijo para darle mayor fuerza a la idea de que usted no es una isla, de que yo no soy una isla independiente y de lo que yo haga a nadie le importa porque es mi vida y de lo que otros hagan a mí no me afecta. Eso no es cierto.
en el cuerpo de Cristo, lo que usted haga, cómo usted viva, lo que usted piense, afecta a los que están alrededor. Y lo que yo hago, y lo que yo soy, y lo que yo pienso, va a afectar a la iglesia local donde yo participo. Mi presencia o mi ausencia afecta al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo utiliza este prefijo para transmitir la fuerza de esa idea: unidad y cohesión. ¿Qué significa ser conciudadanos? Significa que usted y yo somos parte del pueblo de Dios al lado con otros. No sobre otros, con otros. No bajo otros, con otros. No cada uno por su lado, no, con otros. Caminando al lado de los hermanos. Significa que ser conciudadanos significa que estamos sujetos a una autoridad, que es la autoridad del Rey de los cielos, el Señor. Significa que como nación espiritual, si podemos definirla de esa manera, tenemos una constitución. ¿Cuál es nuestra constitución? Es la Biblia, es la palabra del Señor. Y eso no puede ser revocado, ¿verdad? No hay referéndum ahí contra la Biblia, ¿amén? No hay. Significa que, y estaba buscando cuál es la definición de una nación. Y la definición de una nación es interesante. Usted sabía que dentro del Perú existen varias naciones, varios grupos. El Perú es un país, pero dentro del país hay varias naciones. La nación aymara, la nación quechua, la nación y otras muchas más. La nación eseja, allá en la selva de Puerto Maldonado, y muchas otras más. Los huancas, los famosos huancas, ¿verdad? Las naciones. ¿Qué es una nación entonces? Una nación no tiene tanto que ver con un lugar geográfico. La nación más bien tiene que ver con un conjunto de personas que tienen un idioma común, que tienen tradiciones y prácticas comunes y están unidas por una identidad cultural, social, histórica e incluso hasta política. Entonces, ¿qué une, por ejemplo, a la nación de los esejas? Su idioma, ellos hablan eseja, sus costumbres, sus tradiciones, su comida, su identidad. Ellos a donde sea que vayan dicen, no, yo soy eseja. Entonces, antes de considerarse peruanos, ellos se consideran, no, yo soy eseja. Vivo dentro de Perú, pero soy eseja. O soy quechua, o soy huanca, o soy lo que fuere. ¿Verdad? Entonces, de esa misma manera, trasladando esa idea al cuerpo del Señor, al cuerpo de Cristo, no tiene tanto que ver con una localidad geográfica, sino tiene que ver con el conjunto de personas que tenemos un idioma común, que tenemos prácticas generales, porque hay prácticas particulares que señalan o diferencian denominaciones e iglesias, y que tenemos una identidad histórica, social, cultural. Hermanos, nosotros la Misión Bíblica Bautista Dulos no nació de la ex nihilo, no de la nada, así por arte de magia, y es independiente. No. Lamentablemente, y esto es algo que siempre repito y oro a Dios que algún día ojalá cambie, a veces las iglesias se llaman separadas, cada una por su lado, pero todo se puede trazar a un antepasado común. Estaba haciendo esta semana que pasó, un ensayo de investigación acerca de la llegada del cristianismo al Perú y cómo se fue derivando. Y es interesante ver cómo los bautistas llegan en 1900, cómo los pentecostales llegan también en 1919 acá al Perú, cómo el movimiento misionero mundial también llega un poquito después, en 1984, cómo cada iglesia, la Alianza Cristiana Misionera, llegan al Perú, empiezan a desarrollar operaciones, pero hay un pasado histórico de iglesias y de creyentes que han vivido, han sufrido, han servido y que han abonado el terreno para que ahora nosotros estemos y así también nosotros abonaremos el terreno para que las siguientes generaciones sigan adelante, o por lo menos eso es lo que deberíamos hacer. Tenemos una identidad como iglesia bautista, por ejemplo, una manera de hacer las cosas, una práctica, un idioma. Ahora usted me dirá, y pastor, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver en el sentido de que Pablo está diciendo, usted es un conciudadano del pueblo de Dios. Usted pertenece a un grupo de personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero,
que tenemos unas prácticas basadas en la Biblia, que hablamos un idioma que es de edificación, o procuramos que así sea, que tenemos costumbres, como por ejemplo regular, que más que una costumbre es un mandato, pero también es una costumbre de congregar regularmente cada semana para adorar al Señor por medio de cánticos, por medio de alabanza, de escuchar la palabra del Señor, de servirle a Dios. ¿Usted me entiende? Muchas personas dicen, bueno, yo no necesito eso. Mira estas dos imágenes. Te presento el estado o el país más pequeño del mundo. Sealand. No sé, alguien dijo, me gusta este lugar, este es mi país. Claro, ninguna otra nación lo reconoce, pero el que vive ahí, junto con los 150 y pico que viven ahí, dicen que ese es un país. Claro, el fundador de todo esto no vive ahí. Moscael vive en Inglaterra y dice, cuando reconozcan esta nación, ya me mudaré a mi país. Pero es mi país, por si acaso. Y tiene su propio escudo, tiene su propio idioma, tiene su propia moneda. Todos piensan que están locos, pero ahí están, en el medio del mar. Ahí están. Es su país. También te presento a otra, más chiquita todavía. Un país que se llama Molosia. Está en Estados Unidos. A un ranchero se le cruzaron los chicotes y dijo, de pronto mi rancho es mi país. Y tengo mi propia constitución, mi propia moneda, mi propio idioma. Claro, igual pago impuestos a Estados Unidos, pero no hace problema, porque no quiero entrar en guerra con Estados Unidos. Pero es mi país. 40 personas viven en ese país. 4 de esas son perros. Los otros 36 son personas. Aún así, estos países, vamos a dar el beneficio de, ya, eres un país, ya te vamos a reconocer. Vamos a darle ese beneficio. Aún así, ellos quieren separarse y aislarse, tener su propia nación. ¿Podrían sobrevivir sin comerciar con otras naciones? No, ¿verdad? ¿Podrían sobrevivir sin poder tener algún tipo de contacto con otras naciones del mundo? No. No pueden. Necesitan los unos de los otros. ¿Por qué en este momento el mundo está sufriendo una grave crisis? Por la cadena de suministros, porque el mundo ha funcionado como un reloj suizo, necesitándose uno a otro en todas las cosas, en toda la producción. Falta una cosa y todo se descalabra. ¿Por qué? Porque el mundo se necesita el uno al otro. Con cuánta mayor razón, mis amados hermanos, usted y yo necesitamos de nuestros hermanos en el pueblo de Dios. Tristemente, hay personas que piensan, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de los hermanos, yo no necesito ser parte de algo. Yo estoy bien así. Te vuelvo a repetir y te lo estoy mostrando en la palabra de Dios. Eso no es cierto. Necesitamos. Dice, somos conciudadanos. Formamos parte del pueblo de Dios junto a otros. Vamos a examinar la segunda palabra. Ya no somos advenedizos, dice, sino miembros de la familia de Dios. Y acá es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque literalmente en el idioma original, en el griego, no dice familia exactamente, dice casa. Miembros de la casa de Dios. ¿Y por qué Pablo utiliza esta? Porque Pablo está haciendo un juego de palabras. ¿Con qué? Si tú ves más abajo, solo un ratito nada más, en el verso 20 encuentras la palabra edificados. ¿Lo encuentras? En el verso 21 encuentras la palabra edificio. Ya, esas tres palabras, familia de Dios, edificados y edificio, en el original tienen la misma raíz. Están hablando de casa, de una edificación, y Pablo está haciendo un juego de palabras con esos tres términos que son similares, no son iguales, son similares. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que entendamos, amado hermano, que si bien es cierto, somos parte de un pueblo, este no es un pueblo cualquiera. Este no es un pueblo de personas que simplemente les une una identidad cultural. Este es un pueblo que realmente es una familia, que habitan dentro de una casa, que es la casa de Dios,
Una gran familia que agrupa a todas las personas de todo linaje, tribu, lengua y nación que han puesto su esperanza y su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Pablo llama a los creyentes, Gálatas 6:10, dice: hagamos bien a todos, especialmente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Entonces, para Pablo hay una relación, una identidad mucho más profunda. Entonces Pablo, cuando está utilizando estas dos figuras, eres conciudadano del reino de los cielos, está haciéndote entender de que tú perteneces a un pueblo con una identidad, con un pasado, con un norte. Y también utiliza la otra figura de la familia para que tú entiendas que no solamente trabajas al lado de otro hermano, no solamente te une al hermano tu lenguaje, la jerga cristiana, la música que escuchamos o incluso las costumbres que tenemos, sino que nos une a un lazo aún más profundo, que es este lazo espiritual que nos une como familia de Dios. Una relación tan profunda que aún es más fuerte que tu propio lazo carnal. Yo amo a mis hijas, pero soy consciente que algún día mis hijas van a alzar vuelo. Y soy consciente que cuando partamos de este mundo, ya no serán mis hijas. Usted sabe eso, ¿verdad? Creemos que Vania ya ha creído en el Señor, vemos evidencias, oramos porque nuestra hija menor también cree en el Señor, y cuando partamos al cielo ya no serán mis hijas, serán mis hermanas en la fe. Ya no tendré lazo de hijo. Ese es un lazo que se va a cortar aquí en la tierra, que tiene fin, aquí acaba. Entonces déjeme decirle que la unidad de la relación que nos une como hermanos en la fe es mucho más grande y más fuerte que la relación familiar. Tal vez usted no lo ha visto de esta forma, pero así es. Así es. Mis hijas dejarán de ser mis hijas, pero siempre serán mis hermanas en la fe, siempre. Y siempre seremos hijos de un mismo Padre celestial. Mi responsabilidad con ellas terminará el día en que ellas sean mayores de edad, o incluso el día que yo parta o que ellas partan o que nos vayamos juntos con el Señor. Dejaré de ser padre. Pero mi responsabilidad para con mis hermanos no termina. No termina jamás. Porque ese lazo no se rompe jamás. Lo que le estoy diciendo tal vez para usted es un poco chocante. Porque muchos dirán: no, yo muero por mi familia. Primero mi familia. Y yo no estoy diciendo eso. Y yo no estoy diciendo que usted considere a su familia como algo de segundo plano. No. Lo que estoy diciendo es que así como usted ama a su familia, y así como usted daría lo que sea por su familia, y así como usted se sacrificaría por su familia y dejaría de dormir por su familia, por sus hijos, hágalo por sus hermanos en la fe. Que así como usted ahorra y se deja de comprar cosas para darle algo bonito a su esposa, a sus hijos, que así como usted podría desvelarse por un hijo que esté enfermo, que así como usted, mi amado hermano, hermana, se sacrificaría para conseguir una casita para darle algo mejor a sus hijos, hágalo igual también por el cuerpo de Cristo. Porque el lazo que nos une como hermanos es aún más grande y más fuerte. ¿Me está usted entendiendo? Cuando la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios, nos está diciendo literalmente que pertenecemos a la casa de Dios, que estamos bajo el amparo del Señor, que somos propiedad de Él. Señala una intimidad aún mayor, revela este lazo profundo que nos une más allá que la muerte, señala el hecho que tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Si usted en su hogar ve que su hijo no llega a la hora que usted le ha pedido que llegue, ¿qué pasa? ¿Usted puede dormir en paz? Bueno, déjeme decir, a menos que se use un padre responsable, usted va a estar preocupado, ¿verdad? Porque mi hijo no llega a la hora que me dijo que iba a llegar. O si mi esposa ha salido, de pronto no me avisó, no me dijo nada, entonces yo estoy preocupado. ¿Dónde está? Porque hay una preocupación. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido preocupados por el hermano que no vemos? O por el hermano que no se aparece, o por la hermana que nos da señales de vida.
Pensamos, no, que el pastor se encargue. Que el pastor se encargue nada. Todos. No siento que no voy a hacerlo. Estoy diciendo que la responsabilidad es de todos. Amén. Claro. Porque no es la familia del pastor. Pablo no dice usted se ha unido a la familia del pastor. Pablo dice usted se ha unido a la familia de Dios. Y en la familia de Dios hay un solo Padre, es Dios. Nada más. El hecho de que pertenezcamos a la familia de Dios significa que hay un orden, hay reglas, hay un principio de autoridad. Claro, imagínate que el hijo trata al papá como si fuera su hermano. Estamos todos locos, ¿qué pasa? Hay un principio de autoridad, hay reglas que pone papá, hay reglas que pone mamá. Y de eso hemos hablado ya en el taller de matrimonios. A mis hijos, a sus hijos, usted tiene que ponerle reglas. Si usted no le pone reglas y lo deja que crezcan así nomás, eso va a ser una jungla. De la misma manera, en la iglesia, como casa del Señor, como familia de Dios, hay un principio de autoridad. Hay personas que Dios ha señalado como autoridades. No porque, y quiero que entienda esto, no porque los pastores estamos sobre los hermanos, trabajamos con los hermanos, pero en un principio de autoridad diferente, una responsabilidad de velar por los hermanos. Ser parte de la familia de Dios significa que compartimos un destino común, hermanos. Hay una película que dice, luchamos juntos, morimos juntos. ¿No se la saben? Mejor, hermano, así son los creyentes. ¿Ves? Qué gusto me da. Qué gusto me da. Dígale igual para ir a verla, dice. No, es una película antiguísima. Luchamos juntos, morimos juntos, chicos malos por siempre, dice esta película. Bad Boys. Del 70, creo, de los antiguísima. Me refiero a la frase, ¿verdad? A la frase, al sentido de lealtad. A la lealtad, a la unión, al respeto, al cariño que debe existir. Pero ¿cómo puedo tener cariño? ¿Cómo puedo sentir lealtad? ¿Cómo puedo desarrollar eso con una persona que lo veo solamente una vez a la semana? Hermanos amados, yo les animo, hagamos vida de familia, llamémonos, escribámonos, quedemos un día para... hermanos, hay total permiso. O sea, si usted quiere salir al cine con sus hermanos, salga con sus hermanos. Usted quiere ir a comer con su hermano, su hermana. Usted quiere ir a jugar partido con... Usted quiere invitar un café al pastor, invítele también. Y si le pone una empanada, mejor todavía. A lo que voy es de que es la única manera. Las células, por eso siempre decimos a los hermanos, la célula no es un culto, la célula es un espacio para compartir, para, no sé si vale la palabra, pero que me perdone el diccionario de la Real Academia Española, para koinonear. ¿Sí me entiende, verdad? Para tener comunión, para reírnos, para comer algo, para escuchar la palabra, para orar, para compartir nuestras cargas, ¿verdad? Que si no, ¿cómo voy a desarrollar lealtad? ¿Cómo voy a desarrollar amistad? ¿Cómo voy a desarrollar una profundidad de relación si solamente, hermano, ¿cómo está? Que Dios te bendiga, varón. Nos vemos próximo. Aleluya. No puede haber comunión. A ver, ¿qué comunión va a haber? No hay comunión, hermano. Yo sé que muchas veces decimos, somos el cuerpo de Dios, amén, estamos unidos, aleluya, pero esa es una frase nada más. Estamos hablando de algo orgánico, algo real, y eso solo se puede dar cuando hay espacios de compañerismo. No hay otra. Cuando hay espacios de compañerismo, cuando tenemos momentos y espacios donde podemos pasar tiempo juntos. Estamos anhelando este julio y estamos planificándolo todo para el campamento, ¿verdad? Y yo espero que todo el mundo esté emocionadísimo por el campamento, porque van a ser 3 días donde vamos a estar sin trabajo, sin estrés, sin combi, solo los hermanos, disfrutando, riendo, comiendo. Se nota que no ha tomado desayuno, ¿verdad? Se nota.
Entonces, hermanos, cuando Pablo nos dice que somos parte del pueblo de Dios y parte de la familia de Dios, lo que está diciéndonos es que Cristo no solamente abrió una puerta de bendición para nuestras vidas al darnos la salvación, sino que ahora nos ha hecho ser parte de una familia unida. Jamás en la Biblia se enseña que el creyente puede vivir, crecer y adorar a Dios en soledad. Eso no existe. Somos el pueblo de Dios, la familia de Dios. Nos necesitamos. Y como toda familia, pueden haber situaciones, conflictos, de tropiezos, sí, por supuesto que sí. Hay siempre un hermano más pegalón. Hay siempre un hermano chinchoso que siempre va a acusar a la mamá, al papá, ¿verdad? Hay siempre un hermano que se come la comida de la hermana, que se pone la ropa de la otra, y sucede. Pero sin embargo, al final del día, seguimos siendo familia, ¿verdad? Al final del día seguimos siendo familia, y eso es la idea. Efesios capítulo 2, verso 20, segundo punto. Dios nos ha dado un fundamento sólido. Efesios 2, verso 20. Pablo dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El término edificados, te había mencionado hace un instante atrás, que está relacionado con el término familia de Dios o casa de Dios. ¿Por qué? Porque habla acerca de una construcción y nos muestra cómo el Señor nos ha hecho conciudadanos y miembros de su familia. ¿Cómo lo ha hecho? Nos ha puesto, nos ha plantado sobre un fundamento sólido que se está construyendo. El edificio de Dios, la gran familia de Dios, tiene todavía las puertas abiertas. Se siguen recibiendo nuevos miembros cada día. Esta es una familia grande. Por supuesto, sería ilógico pensar que Dios nos manda a tener comunión con todos los creyentes de toda la tierra. Esto es imposible. Por eso existe el concepto de iglesia local. Porque yo tengo una responsabilidad sobre todo con los miembros de mi iglesia local. Porque yo no conozco, porque yo no tengo contacto a mis hermanos que están en Ucrania. No los veo, no sé ni cómo se llaman. Pero sí conozco a mis hermanos de esta zona. Y sé quiénes son. Y tengo una responsabilidad con ellos. Por eso existe el concepto de iglesia local y de membresía. ¿Cómo somos edificados? ¿Cómo Dios nos está construyendo? ¿Cómo Dios nos está moldeando de acuerdo a su voluntad? De acuerdo a su voluntad. En primer lugar, lo hace de manera personal. Es decir, Dios está edificando a cada uno de los creyentes. Mira lo que dice la palabra del Señor en estos dos versos que quiero presentarte, que usan la misma palabra. Colosenses 2, 6 al 7. Por lo tanto, dice Pablo, de la manera que has recibido al Señor Jesús, camina en Él, arraigado y sobreedificado en Él, y confirmado en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nuestra vida cristiana, hermanos, no se desarrolla, una vez más, sobre la nada. Se desarrolla sobre la base de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Segundo texto, Judas capítulo 20, verso 20-21, solo hay un capítulo. Pero vosotros, amados, dice Judas, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces la idea de estos dos versos, más de lo que acaba de decir Pablo en Efesios, es de que usted va construyendo su vida sobre lo que Cristo ha hecho, sobre lo que Cristo ha ganado para usted, sobre la obra de Cristo en la cruz, sobre la palabra de Cristo, sobre el poder del Espíritu Santo. Usted no está solo. Dios está obrando en su vida para hacerle crecer como parte de algo más grande, que es la familia del Señor. Y también somos edificados cuando edificamos a otros. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Y esto es un llamado solemne a todo aquel que está sirviendo al Señor en cualquier área. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como un perito arquitecto, como un experto arquitecto, puse el fundamento y otro edifica. Las palabras en rojo son las mismas palabras que usa con edificado. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que Pablo está diciendo entonces es: ten cuidado cómo edificas a otros. ¿Qué utilizas para edificar a otros? Nadie puede edificar, dice, si no es sobre la base de Cristo Jesús, de su obra y de su palabra. Entonces, ¿cómo yo soy edificado? ¿Cómo Dios edifica mi vida? Cuando Él me llama a construir mi vida sobre la base de lo que Cristo ha hecho, obviamente de su palabra, de la fe en Él, y cuando yo empiezo a edificar a otros. Y tengo que tener cuidado qué estoy enseñando, de qué estoy hablando, cómo estoy tratando a los hermanos, cómo estoy dirigiéndome, cómo estoy sirviendo a mis hermanos. Debe de ser bajo el sustento de Cristo Jesús, bajo ese fundamento o sobre ese fundamento, es decir, de la manera como Él lo haría, como Él lo ha mandado, como Él lo ha establecido. Hermanos, somos edificados por el Señor sobre una doctrina, pero no solo sobre una doctrina, sobre una persona. Pablo dice claramente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y sobre la piedra angular, que es Cristo mismo. Entonces estamos edificados no solamente sobre una doctrina, sobre una persona, sobre la relación con una persona, con Cristo Jesús. Este cimiento del cual Pablo está hablando es la doctrina de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios. Es el cimiento que une a la iglesia y que le da fuerza. La piedra angular, hermanos, es esta piedra colocada como la piedra base para que el edificio pueda ser construido, porque demarca el tamaño, demarca la calidad, demarca la solidez de esta edificación. Y si la piedra angular y el cimiento que le sigue no son buenos, definitivamente el edificio no va a crecer, se va a caer, va a colapsar. Pablo dice que Cristo mismo es la piedra angular, es esta piedra fundamental, fundacional, esta piedra tan importante. Entonces, cuando pensamos en esto, decimos: el creyente debe vivir con Cristo como su piedra angular. ¿Qué significa esto? Significa que el creyente debe vivir una vida cristocéntrica, basada en la fe y obediencia al Hijo de Dios. Y déjame decirte, hay muchos tipos de cristianos. Pero Dios quiere que usted sea cristiano cristocéntrico. No un cristiano internetcéntrico. O un cristiano música-céntrico. O un cristiano mis hijos céntrico. O un cristiano mi perro céntrico. O un cristiano mi carro céntrico. ¿Me entiende usted? O dinero céntrico. No, cristocéntrico. Mi vida tiene que girar en torno a lo que Dios, a lo que Cristo ha hecho y Él es. Todo lo demás son bendiciones de Dios, accesorias, agradables, damos gracias a Dios por ellas. Pero lo importante, lo que le da sustento, solidez a tu vida, es Cristo Jesús. Usted no va a encontrar solidez en su carácter solo en su fuerza de voluntad. Solo Cristo nos puede dar esa solidez. Usted no va a encontrar fortaleza en sus convicciones solamente porque usted pone empeño. Usted solamente va a encontrar fortaleza en sus convicciones cuando usted ha puesto su esperanza completa en Cristo Jesús. Él es la piedra fundacional. Tan importante es Cristo, hermano, que el cristianismo no tiene sentido sin Cristo. No tiene sentido. El evangelio que no habla de Cristo no tiene poder. Una prédica que no nos hable de Cristo no tiene sentido. Una iglesia en la cual Cristo no sea alabado, una iglesia en la cual no trate de imitar la conducta de Cristo, no tiene sentido. Está perdiendo su tiempo, ha perdido su misión, ha perdido el brillo. Y déjame decirte qué triste es, pero muchas personas hoy, no aquí seguramente, pero en muchos otros lares, han perdido de vista esto. Y son cristianos o se llaman cristianos, pero realmente no estamos viviendo bajo la roca angular que es Cristo Jesús.
No estamos viviendo como conciudadanos del pueblo de Dios. No estamos viviendo como parte de la familia de Dios. No estamos siendo edificados ni estamos siendo de edificación para nadie. Nuestras vidas están centradas básicamente en nuestras propias preocupaciones. Perdón, se me va la voz. Pero en nuestras propias preocupaciones seculares, más no en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hay una imagen acá, mira esto. Una más, por favor. Una menos. ¿Vivirías en esa casa? Pero tiene cimientos. Bueno, parecen cimientos, ¿no? Son llantas, por si acaso, si de por ahí de lejos no lo ves, son llantas. Han puesto llantas. Alguien dijo por ahí, eso solo puede pasar en Latam, ¿no? En Latinoamérica. Sí, probablemente que solo pase en Latinoamérica. Pero bueno, el que hizo esa casa es muy optimista, ¿verdad? ¿Quién necesita cimientos? No hay terremotos, no hay temblores. ¿Quién necesita columnas, no? Esa casa no va a durar, ¿verdad? No va a durar, porque no tiene cimientos. Parece sólida. ¿Qué pasa si llueve? La poca tierra que une esas llantas se va a disolver y ahí las llantas van a empezar a caerse y con ellas toda la casa. Hubo una vez un arquitecto japonés que empezó un proyecto, construir una casa sin propósito, es decir, con ventanas que no dan, con puertas que no dan a ningún lado, con escaleras que no llevan a ningún lado, de cabeza como la ves ahí. ¿Por qué? Le preguntaron, ¿por qué haces esto? Porque quiero demostrar que no necesitamos tener propósito para algo, que la vida simplemente es vida, que no hay un propósito, que no hay un sentido, que las cosas no tienen que tener un sentido necesariamente, que simplemente las cosas son al azar y estamos aquí solo por el azar. Dicen que fue Rabí Zacarías quien fue a hablar con esa persona y le preguntó, ok, tú has hecho esto sin propósito, ¿verdad? Sí, sin propósito, sin orden, sin arquitectos, así tal cual. Excelente. ¿Hiciste lo mismo con los cimientos? No, definitivamente tuvo que haber puesto buenos cimientos para que todo lo que estaba haciendo encima se construyera. Entonces yo puedo pensar que la vida es simplemente producto del azar. Yo puedo pensar que puedo vivir una vida desordenada. Yo puedo pensar que puedo vivir una vida sin seguir los lineamientos de la palabra de Dios. Pero déjame decirte, eso no sirve. En algún momento, tarde o temprano, las tormentas de la vida van a azotar contra mi vida y mi ruina va a ser grande. Yo necesito un sólido fundamento. Y ese sólido fundamento solo me lo puede dar la palabra de Dios en mi vida. La persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, querido hermano, hermana, solo encontrarás solidez y estabilidad en tu vida cuando la construyes sobre la fe en Jesucristo, el Señor, a través de la obediencia a su palabra. Todo lo demás es simplemente construir sobre la arena. Puede parecer bonito, puede parecer hermoso, puede parecer hasta funcional, pero déjame decirte, no soportará las grandes crisis que vienen en la vida. Y no te deseo ningún mal, todo lo contrario, deseo que Dios te bendiga sobremanera, pero sería ingenuo pensar y sería yo engañoso al hacerte pensar que no vas a vivir crisis en tu vida. Hermano, la vas a vivir si es que no la estás viviendo ya. Y lo único que te puede sostener, lo único que te podrá sostener en la vida es tu fe en Cristo Jesús. Nada más. Amén. Tercer y último punto. Dios nos ha llamado a un propósito superior. Dios nos ha llamado a un propósito superior. Versos 21 y 22. Dice Pablo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, el Señor no solamente, y mira la progresión, mira el avance, Dios no solo te ha salvado, te ha hecho parte de su pueblo y de su familia.
No solo te ha hecho parte de su pueblo y de su familia como una partícula ahí flotando en el aire. Te ha puesto sobre un fundamento. No solo eso, ahora quiere que crezcas. Ahora que eres parte de algo, que estás sobre algo, quiere que vayas hacia la meta, hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la casa del Señor, no hablando del templo, sino refiriéndonos a la familia de Dios, la iglesia de Cristo, ¿qué debe estar o cómo debe de ser? Dice Pablo, verso 21, debe estar bien ajustada y unida. Ahora vamos a ver un poquito más qué significa esto. Y el verso 22, debe estar edificándose juntamente o conjuntamente. Mira lo que dice, te dije al inicio que había un prefijo con, ¿verdad? Con ciudadanos. Y te dije que se mencionó ¿cuántas veces? 3. La primera es en conciudadanos. La segunda es aquí, en el verso 1, el verso 21, cuando dice que todo el edificio bien coordinado. Ahí se usa esa palabra, ese prefijo nuevamente. Y también en el verso 22, cuando dice que somos juntamente edificados, también se utiliza nuevamente el prefijo. Entonces aquí la fuerza es de que usted crece no solo. Usted crece, o Dios quiere que usted crezca en compañía, en comunión, al lado de sus hermanos. El crecimiento para el creyente no se da en un ostracismo, en un individualismo. El crecimiento se da en la comunión, en la unidad, en el trato con los hermanos, en el crecimiento juntos. Eso es lo que Pablo está refiriéndose. Primer verso, verso 21. Pablo nos dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este edificio, esta casa de Dios, porque comparte la misma raíz que el otro verso anterior, bien coordinado, en otras palabras, bien ajustado, bien unido, va creciendo. ¿Dónde encontramos ese mismo término? Lo encontramos en Efesios capítulo 4. Mira lo que dice el verso 14. Pablo dice... Solo te voy a hacer una recapitulación. Pablo dice, verso 11, que Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos crezcamos a la estatura y a la unidad del Hijo de Dios, de la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice. ¿Para qué? Y ahí viene el texto, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error, sino que, y ahí viene lo bueno, creciendo, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, está hablando de usted, está hablando de mí, está hablando de la iglesia. ¿Qué dice el cuerpo? ¿Qué dice el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué pasaría si usted no tuviera articulaciones o ligamentos que unan sus huesos? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Hay alguien por aquí entendido en biología? Yo sé que algunos en el mundo han tenido la cadera soldada, pero estoy hablando de otra cosa. Estaríamos tiesos, ¿verdad? Como esos muñequitos de... Así predico. Me tienen que alguien traer y ponerme acá porque caminar no puedo. Y luego me llevan de otra vez, porque no podría moverme. No hay ligamentos que unan, no hay ligamentos que coordinen los movimientos entre músculos y huesos dados por el cerebro para que mi brazo se pueda mover. En otras palabras, para que mi brazo se pueda mover en un movimiento tan simple como hacer esto, mi cerebro tiene que mandar la orden y tanto músculos como ligamentos y todo tienen que funcionar. Porque si mis músculos se contraen pero no hay ligamentos o están dañados, eso duele. Entonces el cuerpo de Cristo, hermanos, tiene que estar bien ajustado y unido. Y sabes que esa palabra es hermosa, porque esa palabra
tiene su raíz en la palabra armonía en el hablar. Entonces Pablo nos está diciendo que Dios nos está llamando a tener armonía, que para que el cuerpo de Cristo esté bien concertado y unido, trabajando como una máquina así bien aceitada, un motor bien aceitado, tenemos que tener armonía. Y armonía no significa que usted y yo pensamos exactamente igual. Armonía significa que a pesar de las divergencias y a pesar de las diferencias, lo sabemos sobrellevar de una manera bíblica, de una manera madura, y seguimos avanzando en pos de un propósito superior. ¿En qué tenemos que tener armonía? En la doctrina, por supuesto. Pero no solo en la doctrina, en la práctica, en la vivencia, en nuestro servicio al Señor, en nuestros pensamientos. Si yo me pongo de acuerdo con usted y digo, hermano, vamos mañana, o imagínense, vamos al evangelismo, vamos a hacer un teatro y yo voy a ser el personaje que hace de Jesús, usted va a ser el personaje que hace del diablo. Ok, llega el momento y dice, ¿sabes qué, hermano? No, ya no quiero ser el diablo. Pero hemos quedado, no hemos quedado nada. Pero hermano, hemos hablado, no, es que ya no quiero. O soy Jesús o me voy. ¿Me entiende? No hay armonía. No hay armonía. ¿Qué es la armonía? No la armónica, la armonía. ¿Cómo suena la orquesta del Chavo? ¿Con armonía? No, ¿verdad? ¿Cómo suena la Filarmónica de Lima? Con armonía. La armonía es ese perfecto ajuste que hace que las cosas funcionen. La armonía es ese equilibrio, ese balance al que llega esposa y esposo para que el hogar avance. Mientras yo digo, no, yo hago más que tú. No, yo he hecho más que tú, mira, acá tengo mi lisa. Ya pues, ahí no hay armonía. No hay armonía. Cuando yo digo, pero amor, vamos a hacer esto. Ya bueno, pero no quiero hacer esto yo. Pero hemos quedado. Bueno, hazlo si tú quieres. No hay armonía. ¿Usted me entiende? Tiene que haber armonía para que la cosa avance. Y eso es tan cierto en la iglesia como en la familia. Dios nos llama a tener armonía. Y la armonía no significa, vuelvo a repetir, que usted queda obliterado, que usted queda anulado su personalidad. Estamos diciendo que a pesar de las divergencias, a pesar de las diferencias, a pesar de que somos distintos, coordinamos, acordamos, quedamos en un balance y un equilibrio que hace que las cosas funcionen. ¿Por qué un auto enciende y arranca? Porque todos los subsistemas que lo conforman están en armonía. Claro, una armonía artificial creada por el hombre, pero una armonía al fin y al cabo. Y hace que el aparato funcione. Falla el carburador, falla el arrancador, falla la batería. ¿Qué sucede? No funciona. No hay armonía. Los músicos, uno está tocando en mi, el otro está tocando en sol. No funciona, ¿verdad? Porque no hay armonía. Todos tienen que estar de acuerdo. ¿Tocamos en mi o tocamos en sol? Ya, tocamos en fa, ok. Pero de acuerdo, o sea, a lo que voy es que acordemos algo. Acordemos algo. Hermanos, es tan importante la armonía que sin ella no se puede avanzar ni crecer. Y Dios nos dice que parte del deseo suyo para su iglesia es que ustedes entiendan que es parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios, pero de un pueblo en el cual está creciendo en armonía, que está avanzando, que está supeditando sus agendas personales en pos de los propósitos de Dios. ¿Qué más? Verso 22, Pablo nos dice que somos llamados a ser edificados conjuntamente para morada de Dios en el Espíritu. El creyente no puede ser edificado verdaderamente fuera de la comunión de sus hermanos y lejos del ámbito de una iglesia local. Puede adquirir conocimiento, pero el conocimiento por sí solo envanece, hermanos. El conocimiento por sí solo me vuelve orgulloso. El conocimiento motivado por el amor, por el deseo de bendecir, eso es otra cosa.
El conocimiento, solo por adquirir conocimiento, envanece. Y tenemos muchos ahora, teólogos de Facebook, apologistas de ventana, ¿no? Que no congregan, ni siquiera tienen una iglesia local. Pero velos cómo defienden en las redes sus posiciones doctrinales y atacan. Cuánto celo, ¿no? Cuánto fuego. Están defendiendo sus intereses personales. No congregan. No son parte de una iglesia. No ponen sus conocimientos a disposición de los hijos de Dios. ¿Qué sentido tiene ese? En la familia de Dios, hermano, yo soy edificado. Porque Dios utiliza personas para que me bendigan, pero también me utiliza a mí para bendecir a otros. Ese es el equilibrio y esa es la armonía. Cuando yo vengo a la iglesia y digo, soy parte de esta iglesia porque quiero ser de bendición. No solamente quiero recibir del Señor, quiero ser de bendición a otros. Y me pongo de acuerdo con la iglesia y me pongo de acuerdo con mis hermanos. Esta es la visión de la iglesia, yo me sumo a esa visión. Vamos a trabajar juntos en pos de alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cada uno con sus particularidades, cada uno con sus individualidades, aún teniendo diferencias en alguna manera de pensar y de actuar, pero al final de todo, entiendo, soy familia. Me puedo molestar con mi hermano, me puedo incomodar con mi hermano, pero siempre me queda claro, es mi familia, es mi hermano en la fe y lo va a hacer siempre. A menos que quieras ir a la eternidad y esconderte de tu hermano en alguna nube por toda la eternidad, lo vas a ver. Lo vas a ver por siempre, la vas a ver por siempre. Así que más te vale llevarte bien desde ya. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces el cuerpo de Cristo va creciendo y vamos habilitando, dice Pablo, vamos siendo una morada de Dios en el Espíritu, que en otras palabras significa vamos embelleciendo la morada de Dios. Con esta armonía, con este trabajo conjunto, con este ADN de ser bendecido y también de bendecir a otros, vamos embelleciendo, vamos adornando la iglesia del Señor. Mira esta imagen. Hay una imagen ahí, por favor. ¿En qué lugar vivirías? ¿En un cuchitril que solamente tiene una silla? Ni las arañas quieren estar ahí. O en este otro lugar, que valga la redundancia, es el mismo lugar, solo que ordenadito. ¿Qué prefieres? Acá, ¿verdad? Con tu silloncito. Falta la tele por ahí, pero cuando vivimos sin armonía, cuando no enfatizamos la unidad, cuando no estamos entendiendo qué parte tengo yo dentro del cuerpo de Cristo, cuál es mi responsabilidad para con mis hermanos, entonces no estamos adornando a la novia de Cristo, no estamos embelleciendo la morada de Dios, entonces estamos siendo una iglesia donde nadie quiere estar. Claro. Pero si entendemos la importancia de la unidad y entendemos la importancia de nuestra responsabilidad y del amor y de la comunión y estrechamos lazos y entendemos que somos una familia y comenzamos a vivir en ese sentido de familia, de comunión, de amistad verdadera, desarrollando la lealtad, desarrollando el compromiso, riéndonos, viviendo juntos, como decía hace un momento, entonces estamos embelleciendo nuestra congregación y haciéndola atractiva. El atractivo de una iglesia, hermanos, no está tanto en sus instalaciones, sino en la calidad de la gente que la compone. Ahí hay una cucaracha. ¿Usted me entiende? La calidad, el poder y la eficacia de una iglesia no se encuentra en las instalaciones, que definitivamente ayudan, sí, por supuesto ayudan, pero una iglesia fría, una iglesia impersonal, una iglesia individualista, por más buenas instalaciones que tengan, las personas no quieren estar ahí. Una iglesia cálida, amorosa, donde los hermanos no tenemos temor de mostrar amistad, donde los hermanos no tenemos temor de, a pesar de nuestras diferencias, llegar a acuerdos, perdonar, seguir adelante.
Y así en breve aplastará Dios a Satanás. ¿En qué estaba? Ya. Ya. Se me fue, ¿verdad? Cucaracha, el Señor te reprenda. Ya. Una iglesia impersonal, una iglesia fría, no todas las personas, por el contrario, una iglesia cálida, una iglesia amigable, una iglesia donde los hermanos se muestran abiertos a profundizar la amistad, las relaciones. Entonces eso va a ser atractivo en la iglesia. Recuerda, el mundo está necesitado, desesperado de intimidad verdadera. El mundo está necesitado, hermanos, de encontrar personas en quien pueden confiar. La iglesia lo puede hacer. Tenemos ese potencial. ¿Cuáles son los peligros contra los que quiero y he tratado de combatir en este sermón? Estos pensamientos. No necesito a la iglesia para buscar a Dios. Yo busco a Dios en mi casa. Sí, tienes que buscar en tu casa, pero también en la iglesia. Nunca se ve en las Escrituras. Pablo jamás lo enseña, ni ningún otro apóstol o siervo del Señor enseñan que Dios ha llamado al creyente a ser individualista. Cada uno es por su lado. No. Nos ha llamado a crecer en un contexto de la iglesia local junto a mis hermanos. No necesito servir en la iglesia para servir a Dios. Sí, por supuesto, los reformadores creían, y yo también lo creo, que el servicio a Dios es todo, no solamente en la iglesia, es en todos lados. Tu trabajo es servicio a Dios, tu labor en la casa es servicio a Dios. Pero eso no significa que entonces yo puedo decir, no, yo sirvo a Dios en mi trabajo, en mi casa, en la iglesia no necesito servir. No. En todos lados se sirve a Dios, en todos lados. En mi casa, pero también en la iglesia. En mi trabajo, pero también en la iglesia. En todos lados. Armonía, equilibrio. No, solo importa la sana doctrina. Eso es lo que importa. La teología pura y dura. Hermano, la sana doctrina va a producir sana práctica. Y si no hay sana práctica, entonces es una deformación, es una abominación, es una deformidad, es algo insano. El Señor Jesucristo es el mayor teólogo que ha existido sobre la tierra. Y era un hombre amoroso, y era un hombre amigable, y era un hombre cercano a las personas. El apóstol Pablo, uno de los grandes pensadores, tremendos teólogos de la iglesia, un hombre cercano a las personas, que pasaba tiempo con las personas, que servía al lado de sus hermanos. Entonces la doctrina sí está relacionada con la práctica. Yo no puedo decir, no, yo conozco de Dios, me estudio mis libros en mi casa, pero no estoy en la iglesia. Eso no tiene ningún sentido. No, yo sí asisto a la iglesia. Es más, cada semana voy a una diferente. Tampoco. No porque usted no pueda visitar en algún momento alguna congregación. Lo que estoy diciendo, hermanos, es de que uno tiene que establecer un compromiso y un compromiso con una iglesia local. Porque si yo solamente salto de una iglesia en otra iglesia y en otra iglesia, ¿cómo me van a conocer? ¿Cómo me voy a dar a conocer si cada semana estoy en una iglesia distinta? Yo necesito estar en una iglesia y desarrollarme en esa iglesia para ser conocido y para conocer a otras personas. Y eso no lo consigues en un mes, lo consigues en el tiempo, mientras tú te vas dejando conocer, mientras tú vas conociendo a los hermanos, vas desarrollando vínculos de amistad, y eso es lo bonito de la vida cristiana. Asisto a la iglesia, pero termino el culto y nos vemos hasta el siguiente domingo. Vuelvo a repetir, algo de bendición habrá sacado, seguro, pero no toda la bendición de la vida cristiana. No puedo conocer a los hermanos si solamente lo veo el domingo y de ahí los voy a volver hasta el siguiente domingo. Necesito empezar a tomar la decisión de plantarme en una casa. No es necesario ni importante llevar discipulado, bautizarse, ser miembro, tomar la cena del Señor, servir. Entonces usted está negando gran parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque claramente es importante y lo vemos por todos lados. Es importante y es parte de la vivencia que nos caracteriza como pueblo de Dios. Si yo no tengo esas prácticas, seré pueblo de los marcianos, pero no soy pueblo de los cristianos. Tal vez los marcianos tendrán esas prácticas. Pero los cristianos servimos, nos bautizamos, nos discipulamos, tomamos la cena del Señor.
Vuelvo a repetir, tal vez los de Júpiter, los venusinos, tendrán esa... Nosotros no. Cuando tenga tiempo iré a la iglesia. Entonces nunca vas a ir, hermano, porque nunca hay tiempo. Entonces tienes que hacer el tiempo. Tienes que ordenar tus prioridades. Tienes que acomodar las cosas. Entonces quiero animarte en este último punto. Toma la decisión de plantarte en la casa de Dios y echar raíces en ella, tú y tu familia. Sé parte activa de la familia de Dios como un miembro responsable que es bendecido y que bendice a los demás miembros de su iglesia. Como te decía al inicio, no tienes por qué caminar solo. No tienes por qué andar solo en este mundo. El Señor Jesucristo nos ha dado esa bendición. Acércate a Cristo en primer lugar para que dejes de ser un extraño y enemigo del Señor si es que aún no lo has conocido. Y si le has conocido, entiende que eres parte ya del pueblo de Dios. No vivas como un extraño en medio de la familia de Dios. Hace muchos años atrás yo tenía un amigo que llegamos a desarrollar una intimidad muy grande. Tanto es así que yo iba a su casa sin avisar, él venía a la mía sin avisar, y él entraba y de pronto iba a la cocina y me decía, ¿qué han preparado? Me decía. Y, no, sí, hay que preparar. No, más o menos. Y yo normal, o sea, era uno más. Y yo también en su casa igual, ¿no? Señorito, un platito más, por favor. Había confianza, ¿me entiendes? Había confianza. ¿Nunca has tenido un amigo así de confianza? Sí, son pocos, ¿verdad? Son contadísimos, pero hay. ¿Dónde estará ese amigo? Ya hace mucho tiempo perdí contacto con él, pero fue un tiempo bonito. Desarrollamos una amistad muy, muy, muy fuerte. Pero eso no pasa siempre, pues, ¿no? Entonces, más bien, tú llegas, ¿cómo sucede la primera vez que llegas a la casa de alguien, no? Te sirven el plato de comida, estás como que... ni lo tocas, ni lo miras hasta que te digan algo, ¿no? Ni lo hueles siquiera. Mano, sírvase, por favor. Ya. Y pudoroso todavía, ¿no? Así. Con confianza, hermano. Lo he dicho antes, pues. No tiene otro más. No vivas como un extraño en medio de la familia en la que Dios te ha puesto. A eso quiero llegar. No vivas como un extraño, ¿sí, no? En medio de la familia donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha puesto en esta familia, si tú consideras que esta es tu familia, entonces, hermano, entra a la cocina, sírvete de la olla, nomás no hay problema. Con confianza. Ten confianza. Desarrolla amistad con los hermanos. No vivas como un extraño en medio de los que no son extraños para ti. A eso quiero llegar. Adora, sirve y vive tu vida junto a la familia de la fe. Sea un cristiano cristocéntrico. Edifica tu vida en torno a la base de la persona y el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Imítalo a Él, síguelo a Él. Si alguien tienes que imitar es a Él, al Señor Jesús. Decide no solamente recibir, si en algo la iglesia te bendice, si en algo recibes bendición, bueno, qué bueno, gloria a Dios, pero también tú da bendición. No solamente recibas la bendición, dala también. Ven con ese deseo. No, yo quiero ser de bendición a mis hermanos. Yo quiero abrazar a mis hermanos. Quiero darles un ánimo. Quiero servir. Quiero participar en la comunión de mi familia, de la fe. Si hay un evento, yo quiero estar ahí con mis hermanos, alegrándome, cansándonos, resfriándonos. Pero ahí estamos juntos en el Señor. Vivimos juntos, morimos juntos. Cristianos somos por siempre. Ya le cambié la... No edifiques un reino personal o una agenda propia, hermanos. Decide edificar la iglesia del Señor. Lo único que tenemos es lo mejor que tenemos frente a este mundo individualista: el amor y la unidad y la comunión que existe en la familia de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de ser parte de una familia, de parte de un pueblo. Y no cualquier pueblo, Señor, el pueblo santo de Dios. Este pueblo que ha sido comprado con sangre. Este pueblo que ha sido redimido y lavado de sus pecados. Este pueblo que ha sido llamado a ser un pueblo que camina junto de la mano tuya y entre nosotros en medio de tiempos oscuros. Una familia, un pueblo, una milicia, un rebaño, un ejército, un reino del cual tú nos has llamado a formar parte. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa comunión y esa intimidad y en ese amor que debemos tener, para no vivir como extraños en medio de nuestra propia familia. Es nuestra familia, Señor.
No vivimos solos en este mundo. Tú nos has dado hermanos y hermanas que nos ayudan, que nos son de bendición, que nos animan, que oran por nosotros, que nos alientan, con los cuales podemos ir a comer, a conversar, a caminar, a pedir un consejo. Qué hermoso es eso, Señor, cuando los creyentes descubrimos esa potencialidad de que podemos, y tú nos llamas a vivir una vida juntos. Señor, por favor te ruego, haznos una iglesia cálida, haznos una iglesia amorosa, haznos una iglesia familiar, haznos una iglesia donde todo aquel que llegue se sienta como en casa, Señor, se sienta recibido, se sienta abrazado, se sienta alentado, se sienta animado. Porque en eso, Señor, conocerán el mundo que somos tus discípulos, en que nos amamos, Señor, en que nos estimamos, nos alegramos, disfrutamos vivir la vida juntos. Gracias, amado Dios, porque todo esto es posible por la gracia del Hijo de Dios. Él se separó de su familia, de ti, Padre, del Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos tener una. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.